Hola, buenos días. Estamos aquí porque hoy se va a debatir en el Congreso, en el Senado, una pregunta al Gobierno solicitando un informe previo de constitucionalidad al Tribunal Constitucional del Tratado de Comercio con Canadá, que es como el TTIP canadiense, el CETA. El CETA ya ha entrado en vigor de forma provisional el día 21 y todavía falta ser ratificado por la mayoría de los parlamentos. La campaña no al TTIP, CETA y TISA consideramos que es un error que entre en vigor un tratado comercial que afecta de forma tan importante a toda la ciudadanía. El CETA se nos dice que si no hacemos un tratado con Canadá, ¿con quién va a ser? Bueno, pues el CETA tiene prácticamente los mismos peligros que el TTIP, que afectan a los derechos del consumidor, a los derechos laborales y a la salud pública, ya que con la aceptación del CETA pueden entrar, por ejemplo, miles de toneladas de productos cárnicos que están negociados para que entre en los próximos meses, que van a ir, por un lado, poner en riesgo la salud pública en la medida que están en los productos cárnicos en Canadá se utilizan una serie de productos no permitidos, una serie de productos químicos, antibióticos, ractopamina, que no están permitidos en la Unión Europea. Y además no existen suficientes controles en la frontera para garantizar que los productos que entran de Canadá cumplan las normas de la Unión Europea. Por otro lado, se puede acelerar la privatización de los servicios públicos. No existen garantías de que se respeten las normas laborales, los derechos laborales que están impuestos en cada uno de los países. Y, sobre todo, hay un riesgo de aumento de la huella climática con este sistema de tratados de comercio. La sociedad civil organizada en la campaña no al TTIP nos hemos opuesto desde hace bastantes años a este tratado y ahora mismo nos encontramos en una situación que se va a intentar ratificar en el Senado en los próximos días, que se ha ratificado ya en las Cortes Generales y que tememos que todos nuestros derechos se pongan en peligro. Estamos hablando, además, de una situación que afecta, ahora que está tan de moda el tema de la soberanía, afecta a la soberanía de nuestros estados, ya que se va a crear un órgano de cooperación reguladora que va a permitir que una serie de técnicos de Canadá y de la Unión Europea conozcan con antelación las leyes que se promulguen y van a poder bloquear determinadas leyes si las consideran que están en contra de lo acordado en el tratado. Véase, por ejemplo, el tema de una ley para los genéricos de medicamentos, ya que la propiedad intelectual está especificada en el tratado, o una ley para el control de combustibles procedentes de arenas bituminosas que, digamos, puede perjudicar los intereses de Canadá en ese sentido. Lo que queremos es, primero, que no se ratifique en el Senado, sobre todo que no se ratifique antes de una declaración de constitucionalidad o no por parte del Tribunal Constitucional, que se escuche a informes de técnicos que, por ejemplo, en Francia ya han alertado de los riesgos que supone este tratado,
y además que se haga una comisión de seguimiento que garantice que no se incumplen las normas europeas contra la salud pública, contra los derechos de los consumidores o los derechos laborales. Es importante que se haga este seguimiento y que se cree por parte una comisión parlamentaria para que haga este seguimiento. Y de momento nada más, mis compañeros van a seguir contando cosas. Simplemente vamos a resumir las peticiones desde la campaña estatal No al TTIP, CETA y TISA que traemos hoy aquí al Senado. En primer lugar, hacemos un llamamiento específico al PSOE, al PDCAT y al PNV para que apoyen esta solicitud de un recurso previo de constitucionalidad que hoy se va a debatir en esta Cámara. En segundo lugar, hay una oportunidad enorme de recuperar la soberanía sobre las políticas comerciales y de inversión. Ustedes saben que la Comisión Europea anunció hace apenas una semana que a partir de ahora va a publicar todos los mandatos que manda al Consejo de la Unión Europea para ser discutido en su página web. Eso significa que los parlamentos nacionales tienen ahora la oportunidad de debatir estos mandatos y de votar sobre estos mandatos antes que un gobierno como el del Partido Popular tome decisiones injustas, antidemocráticas y que van contra las mayorías sociales en el Consejo de la Unión Europea. Justo ahora se está discutiendo, por ejemplo, sobre un tratado con Japón, que es igualmente peligroso que el que se ha firmado con Canadá. Igualmente se está debatiendo un mandato para formar un tribunal multilateral de inversiones. España es el tercer país más demandado ante tribunales privados de arbitraje por más de 30 casos por cambiar la legislación en materia energética. Y eso en mayo, por un laudo de un tribunal privado de arbitraje, ya costó al contribuyente 128 millones de euros y están por venir muchos más casos contra España y nos va a salir muy caro esta reforma de quitar las ayudas a las energías renovables. Entonces, el Senado y el Congreso de los Diputados tienen la obligación de controlar el gobierno en estas materias de políticas de comercio e inversión y hacemos un llamado específico por la pérdida de soberanía y también de democracia parlamentaria que contraen este tipo de tratados absolutamente antidemocráticos e injustos. Y por último, hacemos también una petición muy explícita de formar una comisión mixta entre el Senado y el Congreso de los Diputados, de hacer una comisión de seguimiento de la aplicación provisional. ¿Qué significa eso? Hemos sabido de casos de poner en peligro la seguridad alimentaria en estos últimos meses. Ha habido muchos, hay una inseguridad muy grande en el consumidor sobre la seguridad alimentaria y no hay suficientes controles en los puestos fronterizos sobre la entrada de productos alimentarios de otros países. Y así podríamos poner muchos ejemplos cómo la aplicación provisional puede perjudicar a los derechos fundamentales de la ciudadanía española y no sabemos las consecuencias que puede tener porque no existen informes como ha pedido Emmanuel Macron en Francia. Así que hacemos esa petición y debería ser de sentido común de todos los grupos parlamentarios de votar a favor de una comisión de seguimientos de la aplicación provisional del CETA. Y esa es la petición que también traemos hoy al Senado. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Egunon, Idoia Villanueva, portavoz de Exteriores del Grupo Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea. Y como comentaban los compañeros, llega al Senado la ratificación del convenio económico y global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros. Y hoy lo que vamos a debatir en esta Cámara no es el tratado, sino la petición que se ha realizado al Tribunal Constitucional de un informe previo para que se pronuncie sobre si este tratado cumple o no nuestra Constitución española. Hay varias razones por las que pedimos y solicitamos
presentamos este informe. Hay una que es procedimental, es decir, el tratado viene a ratificarse a las cámaras, por un lado, sin el debate social necesario, sin el debate parlamentario necesario, y por otro lado, no hemos tenido la oportunidad de tener el informe del Consejo General del Poder Judicial necesario para poder pronunciarse sobre los tribunales de arbitraje que contiene este tratado y que pueden vulnerar los derechos de nuestra Constitución. Como representantes públicos en las Cortes Generales debemos poder hacer nuestra labor y para eso es necesaria tener la información. Asimismo, también consideramos que los organismos de cooperación reguladora que se establecen pueden de alguna manera limitar los derechos recogidos dentro de la Constitución y de la soberanía española y que sean técnicos externos los que estén opinando sobre la legislación de la Unión Europea y por tanto la legislación también de los diferentes parlamentos nacionales. Adicionalmente, por el contenido del acuerdo. Si este acuerdo de verdad respeta los derechos recogidos en nuestra Constitución, los derechos fundamentales y también los derechos de participación de la ciudadanía en todos los asuntos públicos. Por eso, hoy nos gustaría volver a apuntalar que lo que debatimos no es sobre si estamos de acuerdo o no con el acuerdo propio de comercio entre Canadá y Europa. Lo que debatimos hoy es sobre si el Tribunal Constitucional, que es la entidad que debe velar por el cumplimiento de la Constitución española, debe hacer un informe previo para que tengamos la información necesaria los parlamentarios y parlamentarias para poder después ratificar o no este acuerdo. Así que nos parece que todas aquellas fuerzas que estos días también se parapetan detrás de la Constitución española para establecer diferentes estados de excepcionalidad en nuestro país, como estamos viviendo, pues deberían razonablemente y por sentido común apoyar que el Tribunal Constitucional, vuelvo a repetir, la entidad reguladora que se cumpla la Constitución en este país, se pronuncie sobre si un tratado que va a tener mucha importancia en la vida de todas y de todos cumple de verdad la Constitución de nuestro país. Muchas gracias. Bien, soy Carles Muller, portavoz de Compromís. La verdad es que somos bastante críticos de la manera de la cual se ha tramitado tanto el CETA como el TTIP. Pensamos que se ha secuestrado el debate público. No se ha informado a la gente que estos tratados van a cambiar radicalmente las reglas del juego y tendrán unos efectos letales en muchos casos. Pensamos que en el caso valenciano para todos los sectores productivos va a ser letal y nos pensábamos que un tipo de tratado de este tipo hubiera tenido más repercusión pública, se hubiera fomentado el debate y se hubiera podido, entre todas las fuerzas políticas, analizar con tranquilidad hasta qué punto era positivo o no era positivo el mismo. Nosotros presentamos en su día un recurso para la no ratificación del mismo. Ahora queda a expensas de lo que apruebe hoy el Senado. La verdad es que no somos demasiado optimistas en la actitud que pueda tener el Partido Popular y nos parece triste y lamentable que tenga que ser los grupos políticos quienes pidamos que se analice si este tratado, que para nosotros ya advertimos que está incumpliendo como mínimo el artículo 39 de la Constitución, tengamos que ser los partidos políticos quienes pidamos, quienes exijamos que antes de aprobarlo a ciegas sea el Tribunal Constitucional quien lo analice. Sabemos para qué utiliza el Gobierno el Tribunal Constitucional, para temas partidistas, y nos gustaría que en temas como estos, temas importantes, hubiera sido el propio Gobierno quien lo hubiera hecho, ¿no? Ya no lo hizo el Gobierno, vimos como la mayoría en el Congreso tampoco quiso entrar en detalle y ahora nos vemos como que seguramente, sin anticipar nada, ¿no?, pero seguramente hoy se opondrán a que sea Constitucional quien analice si entra en colisión o no con la Constitución, tanto que se llenen la boca de hablar de ella, y nos veremos abocados que posiblemente el CETA se tenga que votar ya definitivamente en las próximas semanas. Nuestro posicionamiento será el mismo, somos radicalmente contrarios al mismo y pediríamos una reflexión seria al Partido Popular y al Partido Socialista, que analicen los efectos que va a tener este tratado en todos los sectores económicos y los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles. Por eso, agradecer a los miembros de la plataforma que hayan venido y ya sabéis que nuestro voto será obviamente a favor de que el Constitucional se pronuncie. Gracias. Egunon, buenos días. Soy Jon Iñarritu, portavoz de Euskal Herria Bildu.
Seré breve, como han dicho mis compañeras y compañeros. Este es un tratado comercial de los llamados de nueva generación. Se pone a las multinacionales por encima de los estados, de los pueblos y de las personas. Esto es, son las grandes multinacionales los que la democracia no es ningún obstáculo para ello, ni la regulación laboral, ni medioambiental, ni democrática, ni derechos humanos. Desde nuestro punto de vista es un sinsentido tal, es tan antidemocrático, es tan ilegal, incluso que creemos verdaderamente, como decían las compañeras y compañeros, es que se salta la propia Constitución española. Y qué mejor que hoy los adalides de la Constitución, que tienen como esas sagradas tablas entregadas por Dios en el monte Sinaí, pues que se consulte tranquilamente al Constitucional a ver si ese tratado no viola la legislación constitucional del Estado. Desde nuestro punto de vista es claro, es de sentido común, es antidemocrático, es ilegal, es un sinsentido. Por eso estaremos hoy aquí, confrontaremos ante este tratado como el TTIP, CETA o cualquier otro, como comentaban, que se pueda crear en el futuro. Muchas gracias, eskerrik asko. Buenos días, soy Sara Vilá, senadora de En Comú Podem. Ciertamente estos días se está hablando mucho de soberanía, sobre todo en Cataluña. Vemos cómo la soberanía del pueblo catalán en estos momentos tiene un choque frontal con el gobierno del Partido Popular. Y digo gobierno del Partido Popular porque no es un choque frontal con el Estado. Lo hemos visto así en el Congreso de los Diputados. Hemos visto cómo Partido Popular y Ciudadanos se quedaban solos votando una moción que apoyaba las medidas de represión contra Cataluña. Y por eso creemos que es muy importante en estos momentos respetar las soberanías y respetar también las soberanías de los congresos, y en ese sentido es muy importante lo que hoy pueda pronunciar también y votar el PSOE y el PNV, porque nos parece esencial, incluso también el PDeCAT, que se sumen a esta demanda tan lógica, tan de sentido común, que es demanda de información. Estamos diciendo que queremos informes, que queremos información, estamos pidiendo participación, estamos pidiendo algo tan básico y tan fundamental que se recoge en nuestra Constitución. Y no nos vale que el Partido Popular dé lecciones de constitucionalidad, dé lecciones de cumplimientos de Constitución al gobierno catalán o a la movilización ciudadana que estos días tiene lugar en Cataluña, cuando vemos que una y otra vez el gobierno del Partido Popular se salta esa Constitución, se salta esa soberanía que emana del Congreso español. Soberanías hay muchas. Hay soberanías institucionales, pero hay soberanías también que deben ser respetadas, soberanías económicas, soberanías medioambientales, soberanías sobre nuestra sanidad pública y de calidad, soberanías sobre la agricultura, sobre nuestra seguridad alimentaria. Todas esas soberanías son imprescindibles para la clase trabajadora, pero no solo para la clase trabajadora, también para las pequeñas y medianas empresas que no saben cómo les va a afectar este tratado de libre comercio y que seguramente les va a afectar negativamente, porque este tratado de libre comercio está pensado para unos pocos, para unas pocas empresas, para unas pocas multinacionales y para unos pocos poderosos. Por eso nosotros ponemos en valor la movilización social, ponemos en valor la campaña que está llevando la ciudadanía a nivel de Estado español, ponemos en valor la campaña que se está llevando a Cataluña, que llegó incluso al Parlamento catalán con una declaración apoyada por un montón de municipios, por sindicatos, y que pedía justamente que no se ratificara el CETA sin antes poder tener la información necesaria y poder haber ejercido el derecho de participación. Creo que la movilización ciudadana que está habiendo contra el CETA, contra el TTIP, es grande, lo suficientemente articulada como para que el Gobierno del Partido Popular escuche y escuchen todos los partidos.